charla entonces con nosotros tal como lo habíamos anunciado. Miguel, antes que nada agradecerte el tiempo para charlar. Imagino que estos momentos o toda la historia tiene vértigo de gestión, ¿no? Mira, el agradecido soy yo. Cuando uno habla de tiempo, generalmente se refiere al tiempo bien utilizado. Yo creo que este va a ser un tiempo bien utilizado. Uno de los severos problemas que tiene en el sector donde yo participo, que es la economía social, la actividad social, es la comunicación. No va de suyo que en la generalidad conozca a fondo el desarrollo, digamos, introspectivo de nuestras organizaciones. Así que viene muy bien la charla, estoy a disposición, he visto programas anteriores y veo que lo llevas con solvencia. Es un momento importante para la economía social y para entender que nadie se salva solo en un contexto de crisis, ¿no? Bueno, hay una discusión evidentemente que tiene contenido ideológico. Cuando uno habla, por ejemplo, de nuestro marco, el continente de nuestro orden, nuestra constitución es de origen liberal. Cuando nosotros hablamos de la Constitución del año 1853, estamos hablando de una constitución de vanguardia, inspirada en la Constitución norteamericana o americana, y tiene que todos los contenidos de Alberdi, incluso la incorporación ulterior de 1906 años posteriores, el Pacto de San José de Flores, siempre ha tenido el condimento, el nutrimento liberal. Solamente como letra escrita de la Constitución se produce alguna señal en el año 1957 con la incorporación en la Constitución Nacional del artículo 14 bis, en donde, entre otras cosas, incursiona en una cuestión de actualidad, que es la participación en la rentabilidad empresaria por parte de los trabajadores, la accesibilidad a la información empresaria, de manera tal de que nuestras instituciones no han estado de ninguna manera incorporadas en la lógica constitucional. Dice un sociólogo de Brasil, Boy, que el constitucionalismo del siglo XIX fue el constitucionalismo de los derechos individuales. El constitucionalismo del siglo XX fue el constitucionalismo de los derechos sociales. Y él supone que el constitucionalismo del siglo XXI debería ser el constitucionalismo de los derechos éticos. Por lo tanto, ¿a qué quiero referirme? En nuestro sector, en la planificación econométrica de nuestra nación, ha estado digamos, segregado, no hemos sido parte de esa conformación. Por eso nosotros abrogamos por un constitucionalismo de carácter social, en donde, aparte del Estado, en su participación y en su dimensión que le asignen las normas del país, se agrega, por ejemplo, la actividad económica privada lucrativa, pero falta incorporar la economía social, que sería, en nuestra definición, un contexto de economía plural. En este momento se calcula que en la coparticipación o en la participación del PBI, la economía social expresa un 10% del PBI. Es interesante el punto en donde se habla de un marco jurídico, un marco ideológico para la conformación de sectores que ayuden a la economía social, y lo que ha logrado Gesta y AMA en un inicio, creo que es del 80, 81, sí. Bien, fue el hecho de generar un microclima y un ecosistema en donde se genere un trabajo, una tarea y una dependencia, pero sin buscar desde su base, sui generis, buscar el apalancamiento estatal o buscar políticas o buscar un fortalecimiento que no fuera el propio, ¿no? Fue como poder entender el potencial propio que tenía el grupo. Tal cual. Primero hay que decir que ANMA es la primera entidad del grupo, digamos la nave insignia del grupo. Nace el 9 de septiembre de 1981. Es una entidad mutual.
La pregunta que a vos se te ocurrirá seguramente, ¿por qué una entidad mutual en el año 1981? ¿Cuáles fueron las consideraciones que tuvieron ustedes para invocar la 2321? Hay una cosa que tiene que ver con la resistencia de ese momento. Nosotros somos una entidad cuyos fundadores, muchas gracias. Gracias. Los fundadores provenimos del campo sindical y particularmente del gremio de comercio. En el año 1976, cuando se desata una de las más crueles represiones políticas en la República Argentina, fueron desmantelados nuestros cuerpos de delegados, algunos o muchos perdieron sus trabajos, otros terminamos en las cárceles. Y eso tuvo un ciclo virulento que fue el 76, 77, 78 y como todo proceso político empieza a desconfigurarse con el paso del tiempo en materia de intensidad. Entonces ya cuando estamos hablando nosotros de 1981 tenemos que como perspectiva han pasado 5 años del golpe de Estado. Y en el año 1981, sin que existieran libertades plenas, había expresas prohibiciones como la actividad política o la actividad sindical. Por lo tanto, todos los que nos íbamos encontrando o reencontrando después de aquel huracán que significó la dictadura militar, uno era panadero, el otro trabajaba de albañil, el otro tenía transporte. Entonces, lo que nosotros queríamos era buscar un vínculo asociativo que nos volviera a permitir trabajar juntos. Pero vos fuiste un preso sindical. Sí. Y tuviste el anhelo de salir a volver a nuclear. Exactamente. Con esa participación de ANMA, nosotros buscamos la figura de la 2321 porque estaba permitida la actividad mutual. En cambio, estaba expresamente prohibida la actividad sindical y la actividad política. Y mira, te voy a decir algo. La Asamblea Constitutiva de ANMA, del 9 de septiembre de 1981, se desarrolla en la Asociación Mutual Ferroviaria, en forma clandestina, porque nos habían advertido claramente de que no estaban permitidas las reuniones de ese tipo. Y acá yo evoco la figura de Osvaldo Ángel Samuel, cuyo nombre lleva el Salón Zoom del shopping en homenaje a la valentía y al compromiso democrático con las entidades libres del pueblo que tuvo este hombre para desarrollar el acto constitutivo, tapando las vidrieras con muebles que eran muebles que se vendían ahí en ese mismo lugar. Por lo tanto, para nosotros tiene casi el signo de lo epopéyico eso de ANMA, porque fue resistencia. Es muy común decir, hay una mutual de una colectividad que es la italiana. Bueno, se entiende. O decir a la francesa, se entiende porque son colectividades que en todo el proceso migratorio o inmigratorio, son sociedades que buscan la protección frente a la crisis o frente al problema y se juntan. Pero nosotros nos juntamos societariamente para trabajar juntos, porque queríamos resistir al statu quo del momento frente a un orden establecido que no era el que nosotros concebíamos desde nuestra perspectiva democrática. Y siempre con la idea, a ver, después de AMA van surgiendo diferentes entidades, pero un lineamiento que yo percibo, no sé si en ese momento ya estaba imaginado, cuando se conforma todo, es la idea de servicio, una idea de participación social, una idea de que no solamente agrupe a los que estamos acá sentados y a los parientes, sino que hoy los vecinos recorren diferentes entidades, ¿no? Porque hablamos de vecinos de todos los barrios de Villa María, Villa Nueva, la región, que tal vez en Maradona, que tal vez en Oñatibia, que tal vez abonando la televisión por cable. Es decir, no se transformó en una cuestión elitista para salvar este grupo social que se le estaba pasando mal. Bueno, vos lo enfocás muy bien. La búsqueda fue siempre servicio, con ese aditamento que yo termino de describirte, de que también había un afecto societati prevalente que venía de la Organización Sindical de Empleados de Comercio.
Y te debo confesar, nuestras expectativas sociales iniciales fueron muy modestas. Nosotros queríamos incursionar en morigerar el impacto de un bono de coseguro de una orden médica, no iba mucho más allá. Peleábamos porque definitivamente las mutuales pudieran tener instaladas sus propias farmacias en la provincia de Córdoba, que no va de suyo que eso haya existido siempre, porque hasta la década del 70 estaban expresamente prohibidas para nuestras entidades sociales que no persiguieran fines de lucro la posibilidad de desarrollar precisamente dispensa de medicamentos. También caigo en la evocación, la Caja Mutual Ferroviaria, con Osvaldo Ángel Samuel, el Centro de Empleo de Comercio Villa María con Leslie Ramón Árbol, secretario general, la Federación Agraria con Paredes, con el Bebe Paredes, fueron en la punta de lanza para que la provincia de Córdoba, frente a una intervención militar que era de este hombre de la Fuerza Aérea Woden, interventor pampeano, lograra modificar, siempre ocurre, que en el campo de los derechos que tienen que ver con los derechos de los asociados, se pasa por 3 etapas. Si vos mirás las normas, ha ocurrido así. Primero, prohibicionismo, tanto en la actividad sindical como mutual, como cooperativa. Cooperativa es un mensaje más nuevo, ya de 1840 y pico, cuando empiezan a ordenarse los pioneros de Rothschild. Pero vos siempre te encontrabas con el prohibicionismo. Después había una instancia de tolerancia. Y por último, reconocimiento. Bueno, toda esta lucha de prohibicionismo, tolerancia y reconocimiento ha sido el camino que se recorrió con nuestras entidades, algunos con antecesores que no somos nosotros, que fueron a luchar por esos derechos. Y después de haber navegado estos puntos, es decir, arrancamos de un proceso de dictadura, pasamos la crisis del 2001, sabiendo y se sigue luchando con un marco de que esto no hay retiro de dividendos, no tiene fines de lucro, es decir, que uno después continúa su vida y no hay un espacio para la especulación tampoco en ese punto, porque decir, che, laburamos todos estos años, generamos todo esto, sí, ¿por qué no nos retiramos? Repartimos y nos vemos cómo nos acomodamos, sí, y ya está. Sí, no se puede repartir ni distribuir lo que no te pertenece. Claro. Los capitales de una entidad mutual son intangibles. Por lo tanto, no está la concepción de la acción por ciento. Tiene el mismo derecho para acceder a los beneficios quien recién entra que quien tiene 40 años de antigüedad en la entidad. Claro. La capitalización obedece a inversiones para lograr mejores servicios, pero no de ninguna manera para que esta cuestión vaya en beneficio de los integrantes fundadores, ni mucho menos. Lo que vos decís es una cosa muy interesante. Primero te señalo, en el año 1987, hablando de Constitución, se produce en la provincia de Córdoba la reforma constitucional. Y en el año 1987, por unanimidad de los legisladores constituyentes, se establecen los 4 aspectos por los que se va a ordenar la sociedad de Córdoba. Artículo 36 dice que, por supuesto, está vinculado a la familia. La base angular del ordenamiento de la ciudadanía de Córdoba, en esa Constitución reformada por unanimidad, fija la familia. La segunda, el segundo artículo referido a este capítulo es las entidades intermedias de la sociedad. El tercero es mutuales y cooperativas expresadas específicamente. Te darás cuenta que podrían estar incluidas en las entidades intermedias de la sociedad, pero el legislador establece claramente que tienen que ser específicas, mutuales y cooperativas. Y la cuarta pata de la mesa imaginaria, sí, son las colegiaciones. Quiere decir que nosotros hoy tenemos, desde 1987, tenemos un marco constitucional que es de constitucionalismo social. Córdoba está en la vanguardia del constitucionalismo social en la República Argentina desde el año 1987. Y hago una evocación.
En el año 1905, quien es el pionero del cooperativismo argentino, Juan B. Justo, crea el Hogar Obrero, que nosotros tenemos antecedentes porque funcionó una sucursal del Hogar Obrero, que debo decir no es la cooperativa obrera que está vinculada a nosotros. El Hogar Obrero es del año 1905 y fue fundado por Juan B. Justo y Nicolás Repetto. Esos mismos pioneros que reconocen el origen del cooperativismo en Argentina, esos mismos vinieron y se instalaron en Tío Pugio, adquiriendo una estancia en el año 1910 que se llamó La Vera. La Vera. En esa estancia ellos venían a tener presente los años que iban transcurriendo, el grito de Alcorta, la reforma agraria, todo este tipo de cosas, y se instalaron aquí, y acá crearon el Partido Socialista, y acá crearon la primera escuela rural del país, que se llama, le dicen La Costosa, y se llama Rosario Navarro, a impulso de la señora de Nicolás Repetto, Fenia Cherkov. Quiere decir que esta zona es la zona donde el cooperativismo nacional sentó sus bases para trabajar después de 1905, que era cooperativismo para alimentos y era de vivienda, para sentar las bases de una potencial reforma agraria en concurso con todos los movimientos que había tenido el grito de Alcorta y la gente del campo. Tanto el cooperativismo como el mutualismo lo que vienen a hacer en un panorama donde hay un capitalismo voraz es demostrar que existe otro camino que no es el verticalismo y que también demuestra que a través de una experiencia mutualista, y en este caso con el cooperativismo, acá justamente en el Villa María Shopping, donde está la cooperativa obrera, puede aportar que en un paseo de compras haya precios reales de productos. Porque el hecho de ir de shopping, la palabra ir de shopping, suena a los 90, Sociedad de ¿no? consumo, sí. Es muy noventoso. Y en este caso, uno encuentra precios que están solamente acá y son favorables al trabajador. Mira qué importante lo que estás diciendo vos, porque vos decís en el 70, en el año 1969, gobierno del general Onganía, se dicta la ley 18425, que es la ley de promoción comercial, que era lo que este dictador había visto en los Estados Unidos y hablaba de las grandes superficies. En las grandes superficies eran precisamente esto, un poco de lo que pasó después, ya muchos años avanzados, con el shopping de Villa María, ¿no? Con el Grupo Libertad. Pero en el año 1969, la 18425, entre otras cosas, también modificó el alcance del derecho laboral, porque permitió trabajar hasta el día domingo, hubo una gran movida sindical. Pero yendo a esto te digo lo siguiente, el modelo de economía social no lo podés plantear como dicotomía, sino como complementariedad. Suponete que en este momento se diera una estructura de economía plural. Suponte que vos dijeras, bueno, te concedo que hablas de economía plural. Yo me imagino la presencia del Estado. Ergos, un Estado que se ocupe de las cuestiones más sensibles, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Se me ocurre de que hay una actividad privada, lucrativa, por lo tanto el lucro forma parte del combustible que requiere ese gran ordenamiento económico que supuestamente para los teóricos liberales fue el motor de la historia para avanzar. Y un tercer sector, que sería el de la economía social, en donde se generan cosas, como vos describí, sin necesidad que la rentabilidad esté presente. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un Estado que expresa mucho más de un 40% del PBI. Tenemos una economía social que expresa un 10% del PBI. En nuestra concepción, si nosotros pudiéramos encontrar complementariedad poniendo en la economía privada lucrativa aquello de Proudhon, la economía privada en manos de empresas chicas,
más que grandes empresas que se convierten en monopolio, oligopolio y demás. Empresas chicas que regulen la actividad, que tengan una responsabilidad social, un Estado eficiente, transparente, sensible, que esté atento a las deudas que la sociedad tiene con sectores más postergados, que tienen requerimientos, digamos, intransferibles y requerimientos que no lo podés posponer, y una economía social de complementariedad. Yo creo que se podrían lograr cosas muy importantes. Cito el caso de Villa María, para no irme de Villa María. Sí. Villa María es municipio cooperativo. ¿Qué es lo que es un municipio cooperativo? A la luz de la ordenanza de la carta fundacional, desde el punto de vista de los procedimientos, a la luz de la Constitución de la provincia, Villa María se define como protectivo respecto al sector y como promotor del sector. Entonces, si nosotros con este empresariado que tenemos en Villa María, tan dinámico, sobre todo en rubros como la industria láctea, hoy estoy viendo, por ejemplo, el tema de la producción de la carne, la colocación de la carne, una ciudad que ha alcanzado un nivel de infraestructura de servicio para los conciudadanos muy interesante, muy valioso. Una entidad que tiene en su base angular un propósito que viene de muchos años, que es la educación. Evoco al insigne educador Antonio Sobral. Bueno, si todas esas cuestiones nosotros las podemos complementar armónicamente en el shopping donde estamos, nosotros tenemos un firme compromiso con la actividad económica local, por lo tanto con el empresariado local, trabajamos juntos. Nosotros somos cable operadores y también tenemos una empresa local que trabaja con nosotros desde lo técnico. No hay ninguna actividad nuestra que de alguna forma no esté apalancada en función del complemento operativo con empresa privada. Y el punto es que no es solamente los que forman parte de las entidades de gesta, sino que hay como una raíz o como un circuito en donde hay mucha gente afectada. A ver, ¿hay un número de cuántas forman parte de gesta directamente? ¿Como asociados? Asociados en las entidades. Nosotros estamos hablando de un universo de 50.000 asociados. 50.000 asociados. Es decir, las entidades con sus edificios, con su gente, y la cantidad de vecinos a la que después llega todo esto, ¿no? Porque los trabajadores, los técnicos y los directivos expresan aproximadamente 500 personas. 500 personas que trabajan en nuestras entidades. Claro, pero que son 500 personas que se replican en un porcentaje enorme en cuanto a cómo tracciona en la economía. Claro. Es decir, en la cantidad, o sea, no son 500 los que se encuentran. No, te entiendo. No son 500 los que encuentran beneficios en sectores de precios de medicamentos, en precios de servicios. A ver, justamente estamos en Canal 20 y no debe ser fácil cuando uno recorre los caminos de la economía, porque hay monopolios de todo. Y seguramente vos lo has descubierto con el paso de los años, que si bueno, me voy a meter en el negocio de tal actividad, bueno, seguramente hay alguien ahí que con un nombre que no se lo conoce maneja un montón de productos y ramificaciones. Sí. Pero en el caso se pudo sostener, en este caso, una señal televisiva con su propio canal y con un servicio óptimo a un precio inferior y con contemplaciones a jubilados, con bonificaciones, es decir... Sí, te entiendo. Déjame agregarte lo siguiente. Vos tomaste el ejemplo de la televisión y de Canal 20. Sí. Yo debo decirte que Villa María tenía casi 50 años de un monopolio, estrictamente un monopolio. Había una sola empresa que era ajena a Villa María, que operaba el 100%. No estoy hablando del canal de la irradiación de la señal local, sino estoy hablando del cable operador, es decir, el ancho de banda que después vino y lo que es la grilla. Bueno, en este momento, si nosotros tuviéramos en cuenta
el desarrollo que hemos tenido, hoy no solamente no hay monopolio, sino hay empresas competitivas entre sí, claro, donde figura lo que fue el monopolio. Nosotros tenemos en este momento sobre un universo de digamos, 40.000 viviendas en Villa María. Nosotros estamos aproximándonos a un 40%. Y vos cuando decís una conectividad de ancho de banda y de grilla de un 40%, estás diciendo es una porción muy representativa del mercado. Pero si vos analizás el costo de la prestación de Mendoza, 55.000, San Luis, 45.000, la misma señal que fue el monopolio de acá, que tiene una red que es casi 60.000, y vos este servicio lo estás recibiendo a 25.000, incluidos subsidios o asignaciones como servicios complementarios, servicios de sepelio gratuito, etcétera, etcétera, te das cuenta que el impacto desde el punto de vista del costo del servicio y la calidad del servicio, teniendo en cuenta que es FTTH, que es fibra óptica, claro, bueno, es imposible. Ahora vos me decís, ¿el asociado tiene conciencia de eso? El asociado va a ser el tábano sobre el lomo del noble caballo. Va a picar siempre. Va a estar interesado en que él acceda al menor precio, acceda a la regulación del mercado. Y no va a tener en claro todos estos argumentos que tenemos nosotros. Pero lo que sí es cierto que es muy noble, porque nosotros hemos hecho todo esto sin publicidad, sin equipos de venta, sin tener que invertir en estructura. Nosotros hemos puesto la tecnología de punta en Villa María, que es FTTH, haciendo una cintura de todo lo que son la conectividad de toda la República Argentina, claro, y lo hemos puesto dentro de una financiación que no le costó al Estado un solo centavo. No ha habido empresas privadas sponsor, ha sido la contribución, la humilde contribución de los trabajadores que se expresaron a través de los balances de inversión. Y lo que me llama la atención también es, a ver, si hablábamos del cable operador de aquel momento, solamente había un canal local en la grilla que llegaba no más lejos del conglomerado de Villa María y Villanueva. Ahora estamos hablando de una señal, que es esta, para la gente que nos está viendo, que sale más allá de la cuestión departamental, incluso, más de 100 poblaciones reciben la señal. Cuando empieza el Canal 20, empieza como analógico. Y nosotros debimos hacer una fuerte inversión para no vender el servicio, sino ponerlo a disposición del ciudadano. Por ejemplo, nosotros compramos un espacio en Villanueva, pasando el puente andino, en donde sobre 210 metros sobre el nivel del mar, pusimos una antena de 126 metros y con eso nos permitió en forma analógica por aire llegar a una distancia próxima a los 100 kilómetros a la redonda. Claro. Eso no estaba codificado, no se cobraba nada, fueron inversiones que hicieron las instituciones que permitieron que el tambero, que el ladrillero, que el quintero, que las pequeñas, los pequeños puestos de los campos pudieran acceder a esa señal de Canal 20. Pero eso es vocación de servicio, en el sentido de que las personas tal vez no tienen por qué saberlo, pero nadie imagina lo que cuesta elegir una antena. Tal cual. Colocar una antena debe ser una de las cosas más costosas, no solamente desde la cuestión burocrática, sino desde la cuestión laboral. Tal cual. Porque hay un montón de cosas. Y es meramente por una cuestión de servicio. Sí. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es la libertad que tienen, y me hago cargo de esto, ¿sí? La cooperativa Compartir, ¿sí? Para la discrecionalidad de el contenido. Sí, porque vos decís, yo salgo a luchar, tengo un monopolio acá, si quiero establecer otra cuestión, no sé, por medio de Maradona tal vez, por medio de Doña Tibia, la cuestión de medicamentos, temas que me complican, pero muchas empresas que manejan esta lógica utilizan un medio de comunicación, crean un medio de comunicación para generar un lobby, para generar o para disparar. Me dejás decirte una injusticia que se da, por ejemplo, en la administración
de la licencia y todo ese tipo de cosas. Nosotros hicimos todo eso que te dije, que costó sobre la base de un servicio analógico que no tenía recuperación. Era el costo que pagaban los asociados. Claro. Pero aparte de esa cuestión rural que yo te decía, el quintero, el ladrillero, te voy a decir los periféricos de Villa María que no tenían para pagar el canal de cable y recibían la señal de Canal 20 hasta que se produce la cuestión del apagón analógico y todo fue por vía del vínculo físico de la fibra. Pero te voy a decir algo, nosotros hemos empezado nuestra tarea hasta llegar a estos 15.000 conexiones, 14.000 y pico, 15.000 conexiones de hogares. Nosotros empezamos por barrio Las Acacias, seguimos por el barrio Sáenz Peña, hicimos todo un recorrido periférico y aún hoy nos está impedido por una ordenanza municipal, teniendo el troncal hecho, desde Boulevard Vélez Sarsfield hasta Boulevard Sarmiento, desde Boulevard España hasta calle Alén, nos está impedido, estando en una falta de igualdad en las facultades con la empresa que tiene, sí llegada ahí a través de los cables, y están pagando 2 veces más el servicio porque una ordenanza nos impide a nosotros poder llegar al hogar. Por lo tanto, hay un montón de cuestiones que son muy sutiles. Termino de comunicarme con el municipio a través de la voluntad. Esto estaría por venir un prestador de afuera que estaría habilitado, pero nosotros estamos impedidos. Estamos habilitados en los barrios. ¿Y por qué se da eso, Miguel? Por una ordenanza. Pero una ordenanza. Una ordenanza que se modifica rápidamente. Ahora hay algunas negociaciones, pero te quiero decir, el calibre del perjuicio, porque yo te estoy hablando, nosotros hemos trabajado periféricamente como cable operadores. No tenemos una red híbrida, tenemos una red de FTTH, de fibra óptica, el haz de luz o el vidrio. Creemos que en poco tiempo nosotros le vamos a dar la buena noticia en un lugar donde hay gran cantidad de viviendas, edificios y demás, para que puedan también a través de este sistema hacerse de una accesibilidad y un servicio de primera calidad. Pero aparte también la demanda que existe del servicio. Exacto, que exacto. eso... 3 meses tenemos de requerimiento nosotros que no podemos conectar. Claro. Venimos 3 meses para atrás. Tenemos 90 días comprometidos para adelante para conectar los nuevos requerimientos. Insisto, sin publicidad, sin trabajos comerciales específicos, sin ninguna cuestión de estímulo. Absolutamente la gente silenciosa, responsablemente, cumplidora, con resultados magníficos. Se hizo la asamblea de nuestra entidad hace pocos días, se explicó detalle por detalle. Nos tocó incursionar en un movimiento de recursos muy alto por la compra de este shopping, por participación bancaria, por cancelación con empresas multinacionales. Te doy otro dato. La empresa vendedora, ellos le dicen desinversión, la empresa vendedora acá, que es Libertad, Grupo Casino, francés y colombiano, una multinacional. Transnacionales, hicieron la operación con nuestra entidad de base. No participó ningún organismo superior del sector, no participó ningún área del Estado. Tuvimos sí el acompañamiento de la Municipalidad de Villa María en las gestiones que nos dieron. ¿Por qué? Porque no teníamos solamente un problema de comprar un lugar comercial. Teníamos nosotros 150 personas que perdían el trabajo. Teníamos una infraestructura de 18.000 metros de construcción que hacía 5 años no invertían en los equipos de frío. Se caía un proyecto de desarrollo seguramente en la zona más alta del PBI de Villa María, que es la zona norte. Claro. Toda esta urbanización que se está dando requería de esta fuerte inversión que se dio en el 2009, 2010. Y ese es un punto de vista territorial. Nadie más que el vaquiano sabe qué lugares son los que necesitan tener una voz o un servicio. Seguro. O un Zoom para actividades Así es. que no persigan un fin económico.
actividades, no sé, de pelucas solidarias, actividades de una maestra que quiera compartir sus clases. Tal vez en esa cuestión se marque un reverdecimiento en estas cuestiones. Mira, te voy a dar una disquisición que aparece como muy sutil, que tiene que ver con los servicios. Estamos diciendo que importante es que las entidades no persigan fines de lucro y que esa capitalización sirva para la inversión y para la mejora de todos los instrumentos que tienen que ver con la economía social. Pero este nuevo invitado que tenemos nosotros acá, que es la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que en mi modesta interpretación es la vara más alta en materia de filosofía de los pioneros de Rockdale, le pone a nuestro sistema, lo mejora. Porque el asociado que pagando un peso, dentro de los 2.700.000 asociados que tiene la Cooperativa Obrera, segunda en América Latina, 146 sucursales que han venido y nuestro reconocimiento de gratitud va a ser permanente porque nos dieron un trato de interlocutores válidos en donde se movían muchos capitales y muchos intereses que de pronto los podrían haber remitido a la capital federal, a capitales de afuera, a rentabilidad, a negociación. Ellos se sentaron y lo resolvieron con nosotros democráticamente. Pero en este lugar que con esfuerzo vamos siendo reguladores de los precios de los alimentos en Villa María, con mucho, los excedentes que salen de aquí se devuelven al asociado en proporción a lo que ha comprado. Es decir, no como la mutual nuestra, que si a nosotros nos sobró un peso, ese peso lo utilizamos después para invertir en nuevos servicios, sino que el cooperativismo de Rockdaliano, si sobró un peso, luego de las cuentas de orden que tienen que ver con las previsiones, que tienen que ver con las amortizaciones, que tienen que ver con los fondos de crisis, el resto se le devuelve. Si vos compraste un atún, proporcionalmente al atún, y si yo compré 2 atún, proporcionalmente los 2 atún, se le devuelve al afiliado. Es decir, está ausente el concepto de capitalización social inclusive, porque la asamblea es la que devuelve el dividendo que se ha producido. Yo recuerdo que a principios de este año, cuando llegó el salto de inflación luego de las elecciones presidenciales, se convocó a los supermercados o a las grandes superficies comerciales a generar una canasta accesible para los vecinos. Y la Cooperativa Obrera solamente tuvo que decir, yo estoy, pero la tengo hace 3 meses antes de que pase todo esto. Sí. Y bueno, por otro lado, y como para también no robarte más tiempo, es preguntarte cómo es y cómo se sostienen las entidades concienzudamente en tiempos en donde parece que Plata Dulce y Federico Lupi y Julio de Gracia siguen caminando por la vereda, ¿no? Sí. ¿Cómo? Mira, primero te quiero decir, no solamente el valor de la mercadería por la escala de la Cooperativa Obrera, sino la financiación. Cuando a vos te dicen 4 meses sin interés para aprovisionarte en ese espacio comercial de la cooperativa que funciona acá dentro te está diciendo una cosa muy clara, no es para los electrodomésticos que pueden ser 12 meses sin interés de un valor. Si vos en un hogar que ha pasado con la dificultad de la caída de la representación de su salario, comprás un paquete de polenta y un paquete de yerba, tenés 4 meses sin intereses para pagarlo. Yo te estoy diciendo, la incidencia del sistema llega no solamente al valor, sino a la accesibilidad. ¿Qué pasa en un hogar en donde el sueldo no le alcanzó y tiene para llegarse a la góndola y llevar algún insumo alimentario indispensable para la familia y pagarlo en 4 meses? Ahí hay una gestión, hay un interregno ahí que es totalmente diferente en su interpretación. La rentabilidad vuelve al propio consumidor. ¿Sí? Todos los beneficios que se logran de la negociación de escala con los grandes proveedores de supermercados, de hipermercados y demás, vuelven en la negociación, vuelven al propio dueño
que es el asociado. Claro, para la gente que nos ve de la región, hablamos de que uno comprando y bajando, colocando la aplicación, Sí. Viene, genera su compra, Sí. y a final de año la misma cooperativa le deja un saldo a favor. Concluido el balance, Que es correlativo. excedente se distribuye en proporcionalidad, que es uno de los 7 mandatos Claro. del cooperativismo universal. Y respecto a la última pregunta que me hiciste Claro, vos, es como es no caer en los... Porque cuando a uno en algunas cuestiones las pueden caminar, hay muchos cantos de sirena, ¿no? Te lo digo. Hay 2 entidades Sí. de distinta naturaleza jurídica. Eso ya tiene un valor agregado. No siempre el cooperativismo, el mutualismo, el sindicalismo, las obras sociales, las fundaciones, las entidades civiles sin fines de lucro han caminado en la misma dirección. Aún cuando hayan caminado en la misma dirección no se terminan de reconocer. Bueno, nosotros tenemos 2 entidades que se fueron armando en orden a la propia demanda. Por ejemplo, ANMA empezó a ser grande y nosotros no sabíamos si engordaba o tenía músculo. Entonces nosotros fuimos sacando específicamente cada acción de la entidad, por ejemplo, salud por un lado, medicamento por el otro lado, deporte por otro lado, y en todos los casos tuvimos presentes estos presupuestos. Primero, tienen que ser autosostenibles. Bien. Y ser autosostenible quiere decir, tienen que vivir de lo propio. Acá no hay préstamo blando. Acá no hay entidades que desgraven impuestos en función de esa entidad. Tienen que vivir con lo propio, autosostenible. En segundo lugar, tienen que someterse a una planificación normativa que en orden general baje las normas. Es decir, para estar dentro de este grupo tenés que someterte a normalidades, a normativas uniformes. Tercer lugar, tienen que tener conciencia de lo que es el balance social. Por un lado vos tenés el resultado del balance contable y por otro lado tenés el balance social, que es lo que vos terminás de decir, lo que estamos compartiendo acá. ¿Qué beneficio hay para el afiliado? ¿Qué beneficio hay para el ciudadano? Eso tiene que ser tangible. Entonces, de la misma manera que das resultados contables, tenés que dar resultados sociales. Por lo tanto, tenés que tener el balance social. Tenés que tener certificación ISO 9000 2015. Cada una de las entidades tiene que tener ISO 9000 de certificación internacional. ¿Y por qué 2015? Porque ya se incorpora la cuestión ambiental y los niveles de riesgo. Hay que incorporarlo. Y para no hacerla larga, porque uno se apasiona cuando describe, Compliance Internacional, que está vinculado a circuitos de transparencia para que pueda haber denuncia, para que se puedan modificar los pliegues y repliegues que a veces a la dirigencia se le pasa por alto, incorporar tecnología de ida y vuelta, que es el feedback que se logra a través del mismo teléfono por fibra. Es decir, nosotros nos imaginamos un sistema moderno y nos imaginamos una solidaridad que no sea esa solidaridad vacía de la medalla a los 25, 30 años y la corona en el cementerio y los discursos sensibleros. Nosotros nos imaginamos organizaciones libres del pueblo, eficientes, estrictas, transparentes y que por supuesto apuesten a un mañana mejor para todos, ¿no? Y que cada entidad tiene del otro lado del mostrador a otra persona y a otro vecino. No es llamar por teléfono para encontrarte con una voz grabada que te va a derivar a otro teléfono, sino que uno ve un mostrador y ve a otra persona del otro lado del mostrador. Creo que ese es el valor clave, ¿no? Tal cual. La cuestión de humanidad. Autocontrol. El autocontrol y el propósito autocrítico. Si nosotros dijéramos, hiciéramos un panegírico del sistema de economía social y decir no tiene falla, no tiene, es humanizante y demás, estaríamos diciendo una parte de la realidad. Nosotros tenemos que luchar día a día con nuestros propios problemas, con nuestras propias vacilaciones, con nuestra falta de idea,
con la tendencia al hedonismo que suele promover aquellos elementos que se te empiezan a venir encima, como los medios tecnológicos, lo demás. La ley del mínimo esfuerzo la tenemos que romper. Bueno, tenemos que buscarnos para ser mejor gente. Pero el feedback está ahí. Ahí está. Está del otro lado del mostrador también. Tal cual. La respuesta y el mejor control es el del vecino que dice, no me gusta tardar tanto, no me gusta. La verdad que hay un montón de temas que me quedan también, incluso había una cuestión de medicamentos que quería charlar, seguramente será en otra oportunidad, pero hay una cuestión que tiene que ver y justamente lo que hablábamos. El medicamento solamente telegráficamente. El medicamento se está llevando el 40%, 40 centavos de cada peso del costo de atención de la salud. En este momento el medicamento se ha convertido en una cosa inaccesible, sobre todo en enfermedades de alto costo. Cuando hablamos de un 40%, ¿sí? El otro 60%, ¿qué lo ocupa? No, el otro 60% vos tenés en el sistema de obras sociales, que son casi 300 obras sociales en el país, vos te encontrás con la asignación que el 70% debería ir a acto médico, 70%. ¿Sí? El 8% debería ir a administración, el 10% debería a otro servicio. Pero hoy, históricamente era el 18, 20%, claro. Hoy está casi el 40%. Y te lo dejo como anticipo. Estamos tratando de empezar a hablar con las autoridades municipales para ver si Villa María se puede convertir a través de un joint venture con los laboratorios indios en un lugar de procesamiento de medicamentos, de drogas madre, de antiblásticos, desde Villa María para toda la seguridad social de la República Argentina. Es nuestro propósito, parece muy ambicioso, pero está en nuestro propósito. El día que quieran conversar del tema de medicamentos, para nosotros va a ser un placer. Sí, la verdad que sin dudas. Y acompañar la justicia que se presume, con esta cuestión de las RP digitales, con la cuestión que se presume del genérico. Y, bueno, el RP digital, la indicación por genérico o por droga madre, el tema de la dispensa remota, la desregulación de las obras sociales, entonces, la ley Oñatibia, la resolución 300, da para hablar, da para mucha, pero es un placer. Yo solamente quiero rescatar algo, sí, que lo siento como un homenaje a nuestro sistema de la entidad. Cuando vos dijiste con la tranquilidad que se trabaja en Canal 20, para mí el Canal 20, que también fue una inversión, pero sobre todo una inversión de capital humano, se pasaron por muchas cosas, hubo un incendio de por medio, luchamos contra el orden establecido. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Es un instrumento de la ciudad, no nos pertenece. Jamás van a encontrar de que en Canal 20 haya panegírico tanto del oficialismo, tanto panegírico de la oposición o de nuestras propias instituciones. Nosotros reivindicamos la democracia en materia de comunicación, por lo tanto no podríamos hacer otra cosa. Así que gracias por la nota. No, por favor, y está a la vista, Miguel. Muchas gracias, en serio. No, agradecido. Te felicito por el programa. Muchas gracias. Miguel Olaviaga con nosotros. Pausa cortita y volvemos.